Bien, hola jóvenes, bienvenidos a esta nueva clase, la clase número 12. Ahora vamos a ver sobre un decorador que se llama input. Este decorador nos va a permitir modificar el comportamiento de uno de los atributos de nuestro componente, de la clase de nuestro componente, para que este atributo sea un valor de entrada, ¿sí? De tal manera que un componente padre que mande a llamar o que incluya a un componente hijo pudiera mandarle información para que el hijo, dependiendo de esa información de entrada, pues renderice o muestre una interfaz pues la adecuada a nuestro usuario, ¿correcto? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver este input y lo que tenemos que entender primero es de qué se trata un decorador. En Angular vamos a estar siempre trabajando con decoradores y de hecho ya nosotros lo hemos hecho. Por ejemplo, vamos a ver nuestro código y donde tenemos nuestro componente, vamos a ver este código que está aquí, que dice @component. Esto nos está diciendo que el @component se refiere a un decorador, donde le está diciendo que esta clase es un componente, ¿sí? Lo está modificando, porque más adelante nosotros vamos a poder crear nuestras clases, por ejemplo, donde para guardar información, hacer la lógica de nuestra aplicación, y en particular, esta clase es un componente porque este decorador le está diciendo que así es. Y los decoradores, como lo podemos ver acá, pues tienen atributos. Estos atributos nos van a permitir indicar pues diferente información que va a modificar a esta clase. Por ejemplo, con este @component estamos diciendo que esta clase es un componente y cuyo selector es este. Este selector es lo que nos va a permitir en nuestro HTML mandarlo a llamar. En este caso, en el main, por ejemplo, tenemos app directive, que eso nos lo está diciendo acá, cuál es su selector. Y aquí le estamos diciendo cuál es la plantilla HTML que va a renderizar a este componente. Y lo mismo estamos diciendo cuáles son sus hojas de estilo que van a modificar a esta plantilla HTML. Así que ya lo hemos utilizado y ahora vamos a utilizar uno nuevo. Entonces este es un decorador, son funciones que nos permiten modificar el comportamiento normal de las clases y sus miembros. Aquí es y o, ¿no? Porque pues depende del decorador que vayamos a utilizar. Y bueno, son utilizados para definir componentes, servicios, directivas. De hecho, lo vimos con las directivas. Por ejemplo, aquí el @if, podemos ver que ese es un decorador, ¿no?, que estamos utilizando. Y bueno, existen decoradores entonces de clase, como lo hemos visto ahorita, y es lo que hemos estado utilizando. De propiedades, que es el que vamos a ver el día de hoy, el input, y más adelante vamos a ver el output. También podemos modificar el comportamiento de un método a través del decorador hostListener, y también podemos modificar los parámetros a través de un @inject. Esto lo vamos a ver con calma conforme vayamos avanzando en el curso. Así que el @input, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Es un decorador de propiedad, ¿sí? Es decir, que vamos a agarrar una propiedad de nuestro componente y lo vamos a marcar como un atributo de entrada, de tal manera que un componente padre, cuando mande a llamar a un componente hijo, le va a poder mandar esa información, ¿correcto? Vamos a verlo con calma y en código para que usted lo entienda un poquito mejor. Este componente padre, pues recordemos que en Angular todos son componentes. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuestra página y bueno, cada una de las partes la podemos crear como componentes. Por ejemplo, aquí en esta página donde estoy, que es Canva, podemos decir que donde está el menú superior, pudiera ser un componente. El menú lateral izquierdo pudiera ser otro componente. Y la parte central pudiera ser otro componente. Y todos estar pues contenidos dentro del componente padre, que pues pudiera ser uno, que podríamos decirle main,
y a lo mejor desde el mail yo pueda mandarle información a cada uno de estos componentes, ¿correcto? Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en código? En código, pues, tenemos que tener un componente y podemos modificar a uno de sus atributos con este decorador, ¿correcto? Así que vamos a ir al código y lo que vamos a hacer es crear este componente. Bien, vámonos al código, abrimos una terminal y vamos a decirle ngGC y le vamos a decir que este es un componente hijo. Recuerda, no lo pongas en mayúscula porque Angular va a hacer esa conversión automáticamente. Así que le damos Enter y vamos a ver que ahora tenemos un componente hijo. En este hijo es este componente que acabamos de crear. Vamos a decirle que necesito un atributo. El atributo le podemos poner el nombre que nosotros queramos. Aquí le puse name, pero pudiera ser, por ejemplo, un título que va a ser un string y que, bueno, en este caso podemos inicializarlo con una cadena vacía. Por ejemplo, si lo dejamos así, bueno, es un atributo normal de nuestro componente hijo, pero no nos serviría como entrada. Si yo quisiera enlazarlo con otro componente, pues tendría que buscar otra manera. La manera adecuada de ponerlo es con este decorador. Cuando ponemos este decorador, nos va a decir que tenemos que hacer un import de Angular Core. Así que podemos copiar este import o en nuestro StackBlitz, también si nosotros elegimos o damos clic donde está el error, en el foquito nos va a permitir muchas veces resolver el problema, nos va a dar opciones para resolver el problema. En este caso le damos Update. Y listo, nos va a agregar pues aquí nos agrega ya el import, ¿no? Entonces aquí vamos a ver qué nos está marcando. Bien, lo que nos está marcando acá es esto está en minúscula, tiene que ser una mayúscula. Y después de poner la mayúscula, pues vamos a actualizar nuestro input. Y bueno, vamos a ponerlo ahora sí. Y de esta manera ya no vamos a tener el error, ¿correcto? Entonces ya tenemos marcado en el hijo este atributo como entrada. Ahora nos vamos a ir al padre y bueno, creamos primero el componente padre. Así que aquí mismo en nuestra terminal decimos ngGC padre igual en minúscula y dejamos que sea Angular el que nos genere el componente padre en mayúscula. Y aquí no debemos de crear ningún atributo. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Nos vamos a ir a nuestro HTML, a la plantilla. Y es ahí donde vamos a mandar a llamar al hijo, ¿no? Entonces nos vamos a la plantilla y aquí nosotros estaríamos llamando al componente hijo que se llama app. Seguramente se llama hijo. Vamos a ver cómo creó el componente. Y aquí está app hijo. Y entonces en el HTML llamamos a app hijo. Y listo. Con esto ya estoy llamando a nuestro componente hijo. Si observamos nuestro proyecto, nos está mostrando ahora el componente directive. Vamos a decirle que nos muestre el componente padre. Así que nos vamos a ir al main. Y en lugar de que nos muestre directive, le vamos a decir que nos muestre el padre, el componente padre. Y ahí está. Y aquí te va a marcar un error porque tienes que hacer el import del componente padre y, bueno, también hacer el import de este componente. Igual, dale clic y aquí en el foquito le decimos que agregue el import de padre component. Y ya con eso nuestro proyecto, bueno, ahorita nos está diciendo ahí que el componente padre no puede llamar al hijo porque componente padre necesita hacer el import de hijo component. Y observamos cómo aquí se actualiza el import. Y ahora sí, nuestro proyecto va a ejecutarse de manera adecuada, llamando el padre que llama al hijo, ¿correcto? Voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Bueno, no tan grande. Y vamos a ver que el padre en su HTML, aquí le vamos a poner una línea de separación. Y vemos cómo aquí está padre
que llama al componente hijo, ¿no? Entonces aquí este padre pudiera ser un menú, como lo decía hace rato. Este pudiera ser el papá y este manda a llamar a este, o este papá llamar a otro. Depende de cómo lo queremos combinar, ¿no? Pero aquí es componentes. Aquí hay un componente y aquí hay otro componente. Y de hecho este Hello from Angular es de otro componente, ¿no? Entonces aquí tenemos tres componentes. El padre entonces llama al hijo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, entonces, si observamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mandar a llamar por medio de un atributo el input del hijo. Veamos cómo aquí estamos poniendo entre corchetes el nombre de el atributo que hemos marcado como un input. En este caso decía name. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos al app padre y ahí colocamos. Recuerda, name no existe porque nosotros le pusimos título. Correcto. Entonces, lo que vamos a hacer en el HTML, colocar título igual a value. Ahora, observa qué nos dice acá la diapositiva. Si yo le pongo entre corchetes, estoy diciendo que este input va a estar relacionado a un atributo de mi padre. De tal manera que cuando el atributo del padre cambie, automáticamente el atributo del hijo recibe ese valor, es notificado y actualiza su valor y renderiza pues algo diferente en su plantilla. Entonces, si yo quiero relacionar el nombre del input con un atributo del padre, lo tenemos que hacer con corchetes, como lo estoy diciendo acá. Entonces, este value debe de existir en el padre. Entonces, voy a hacer public value, que es de tipo string, y aquí, por ejemplo, vamos a decir que es un componente, ¿no? El componente padre, podemos decir componente padre. Este es el valor que este sería el valor que va a recibir el componente hijo acá. Y entonces el componente hijo acá pudiera mostrar ese valor, por ejemplo, haciendo una interpolación. Entonces aquí podemos mostrar cuál es el valor de su título. Y de tal manera que ahora el hijo va a estar mostrando cuál es su título. Y aquí dice componente padre, porque es lo que está en el valor del atributo value del padre. Ahora vamos a hacer que este cambie. Entonces vamos a agregar un botón aquí en el padre, en el código del padre. Vamos a agregar un botón de tipo button y le vamos a decir que en su evento click mande a llamar a cambiar valor. Paréntesis y cerramos y le decimos cambiar y cerramos la etiqueta. Ahora necesitamos crear este método en la clase. La clase padre decimos public cambiar valor de tipo void y lo que va a hacer esto es cambiar el valor a, por ejemplo, el profe Ariel. De tal manera, entonces, cuando le damos clic, cambia su valor a el profe Ariel. Entonces, aquí hay un botón y cuando le demos cambiar, esto debería de cambiar. Observa cómo este es un valor que está en el hijo. Y listo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el padre? Le está mandando esa información al hijo y se cambia de manera reactiva, ¿no? Este cambia, le notifica al hijo y el hijo renderiza ese cambio. Eso es si nosotros decidimos renderizar o actualizar el valor. Algo tenemos que hacer cuando el valor de entrada ha cambiado, ¿no? Y listo, entonces, si nosotros entonces queremos relacionar el atributo de entrada con un valor de nuestro padre, lo hacemos así, con corchetes. Si no queremos relacionarlo, es decir, si queremos mandar nada más un valor constante, nada más mandarle un valor constante, entonces podemos simplemente no usar corchetes.
Y si yo no le pongo corchetes, aunque yo le ponga el mismo nombre de un atributo, lo que va a estar mandando es el texto como tal, value, ¿sí? Vamos a hacer, vamos a quitarle en el padre, en lugar de corchetes, nada más, pues se lo quitamos y dejamos así. Y entonces vamos a ver que en el hijo lo que va a recibir es la palabra value, esto que está aquí. No el contenido de ese atributo, simplemente es una palabra. Aquí podemos ver, ¿no? Y si le doy cambiar, pues seguramente ha cambiado el value del padre, pero el hijo no es notificado. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo un valor constante. Así que yo creo que aquí nos conviene relacionar el atributo de entrada con un valor del padre y entonces ya van a poder interaccionar entre ellos. ¿Correcto? Eso es lo que nos dice cuándo usamos corchetes y cuándo no usamos corchetes. Correcto. Ahora, bien, ahora los inputs por default no son obligatorios de que sean mandados. Es decir, yo, como lo estoy haciendo acá, ¿qué pasa si el usuario no envía ningún valor? Vamos a quitárselo. Vamos a ver cómo la página se va a renderizar sin problema, ¿no? En este caso no nos está mostrando algo para el value porque por default nosotros inicializamos el título como esto, pero le pudiera poner un valor acá. Por ejemplo, primer título, y bueno, nos va a poner ese valor por default. No es obligatorio. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos que la entrada sea obligatoria? Entonces podemos agregar un atributo al input para decirle que ese input es obligatorio. Entonces aquí agrego required igual a true. Y lo que está diciendo es que ahora la entrada debería de ser obligatoria. Vamos a actualizar nuestra página. Le ponemos aquí required a true y vamos a ir al padre. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos va a marcar cuando le pongo ese valor a true. Vamos a darle guardar. Y ahora aquí nos está diciendo required input título. Nos está diciendo el título es obligatorio, me lo tienes que enviar, si no, no voy a poder renderizar. Entonces ya con esto yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Necesito que me envíes el valor. Entonces el padre tendrá que mandar aquí su valor del título, ¿no? Así, value. Y entonces la página se va a renderizar de manera adecuada. Y cuando cambie, pues sigue funcionando igual. Lo único que hicimos fue ponerlo como obligatorio. ¿Listo? Entonces, si tú quieres que un valor de entrada sea necesario que el componente padre nos lo envíe, entonces ponemos required a true. Ahora, a los input, una vez recibido, nosotros le podemos aplicar transformaciones, o lo que es lo mismo, modificar el valor antes de poder utilizarlo. O sea, el componente padre nos envía el valor y nosotros en el mismo input le decimos, ¿sabes qué? El valor que recibo lo voy a modificar para que entonces ya el componente pueda renderizarlo ya transformado. Ahora, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Voy a utilizar el atributo transform y aquí estoy utilizando una función flecha en la cual dice el valor que recibo de entrada va a ser igual a, o vamos a devolver el mismo valor, pero convertido a mayúscula, en este caso, ¿no? Entonces, aquí voy a copiar esto y lo vamos a agregar en el componente hijo. Aquí mismo donde puse required, le podemos poner una coma y agregarle su nuevo atributo, que en este caso es transform. Y lo que va a hacer es que el resultado es que vamos a ver el contenido en mayúscula. Si le doy cambiar, el profe Ariel en minúscula. Entonces aquí estoy aplicando el método toUpperCase, pero pudiéramos utilizar otro tipo de métodos. Por ejemplo, aquí toUpperCase, toLowerCase. Vamos a usar toLower, que será minúscula. toLowerCase, y entonces el texto va a estar en minúscula. Entonces aquí en transform yo puedo colocar una transformación, solamente que tengo unas restricciones. Por ejemplo, que
Aquí en vez de efectos colaterales debería tener efectos secundarios, de cuidar de que el método que haga acá no tenga que hacer otro tipo de modificar otra variable afuera del input, ¿no? Que no sea un input, no debemos hacer eso. Y no debemos tener cálculos muy pesados, es decir, que no debemos tener aquí mucha lógica, sino algo muy sencillo, como en este caso la conversión de nuestro texto a mayúscula. Bien, ahora, todos nuestros valores de entrada siempre los vamos a recibir como cadenas, ¿sí? Siempre los vamos a recibir como cadenas. Así que si tú quieres convertir tu número a un entero, o en este caso a un número, entonces deberás aplicar este transform a un number attribute. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo aquí requiero otro valor de entrada en el hijo y le voy a decir, agregamos otro valor de entrada, en este caso sería un input, porque podemos tener muchos inputs, y le vamos a poner este transform, no olvides de poner la llave, perdón, no olvides de poner la llave, y bueno, vamos a poner public, un valor de entrada, un número, dos puntos, number, y ahí está. Y bueno, vamos a hacer un import, porque el number attribute entonces lo necesitamos. Y bueno, vamos a decirle que por default voy a inicializarlo en 0. ¿Sí? Entonces aquí ya le estoy diciendo que, bueno, aquí me está marcando un error. Bien, no tenemos ningún problema, estaba revisando y todo ha funcionado de manera adecuada. Solamente tuve que guardar y, bueno, actualizar aquí y no hay problema. Entonces, en el padre, lo que vamos a hacer es mandar ese valor del número igual y mandamos un valor 5, por ejemplo, ¿no? Mandamos un valor 5 y listo, la página está bien. Y ahora lo que voy a hacer es mostrar ese 5 en el hijo, ¿no? Entonces, aquí vamos a decir el título y vamos a hacer una interpolación de ese número, y de tal manera que eso lo vamos a ver aquí, componente padre 5. Y para asegurarnos de que es un número, vamos a hacer una operación, por ejemplo, por 10. Y ya tenemos la multiplicación, entonces nos estamos dando cuenta de que en el hijo recibimos un 5, pero como número y no como cadena, ¿correcto? Entonces para eso nos va a servir esta transformación del number attribute. Siempre que vayas a recibir un tipo numérico, hazle esta transformación y listo. Bien. Pues vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué les parece si hacemos un ejemplo para, pues, comprobar que esto funciona de manera adecuada? Este ejemplo va a ser lo siguiente. En el padre vamos a tener dos valores, A y B, y un botón de evaluar, de tal manera que vamos a tener otros dos componentes, uno que se llame suma, uno que se llame multiplicación, y lo único que vamos a hacer es mostrar en este componente la suma de A y B, y en este componente la suma de A por B, pero vamos a ver cómo estos son dos hijos, ese es el padre, y este manda a llamar, y cómo les envía la información a través de un input. Así que vamos a hacerlo, esto es muy rápido. En el padre vamos a tener aquí una entrada, vamos a decirle que este es un label, y este va a decir a 2 puntos, ¿no? Entonces, esta es la entrada, y vamos a tener también un input tipo texto, y este se va a tener un ID, no sería necesario, pero lo voy a poner, txt, el valor de A. Y voy a poner aquí un salto de línea, y a continuación ponemos lo mismo, un label y un input, por ahora sí, y decimos que este es el valor de B, ¿correcto? Y para practicar un poquito lo que hemos venido viendo, vamos a meter esto a un formulario, incluyendo el botón. Y le vamos a decir que, bueno, en este clic, en lugar de cambiar valor, le vamos a decir enviar valores, ¿no? Entonces aquí le vamos a decir
como le pusimos en nuestra pantalla, evaluar. Así que le vamos a poner así, evaluar. Ahí está. Entonces, nos va a faltar el método de evaluar, enviar valores. Le voy a dar una sangría acá para que se vea bien quién incluye nuestro formulario. Y vamos a ver la aplicación. Bueno, enviar valores no existe, así que en el padre vamos a cambiar esto por enviar valores. ¿Sí? Bien, entonces en el padre vamos a crear dos valores. ¿Sí? Un valor que sea el valor, voy a dejar esos para no modificarlo. Voy a agregar un public, un valor A, que es de tipo number, y que empieza en 0. Voy a quitarle este doble igual. Y un valor 0. Y agregamos otro atributo que es el valor B, que es numérico. ¿Listo? Ya tengo dos valores. Y entonces en el padre ya tengo esto. Y lo que voy a hacer que en el padre yo debo de mandar a llamar a estos dos hijos. Entonces hay que crearlos. Nos vamos aquí y decimos ng gc o gc. Vamos a crear el componente suma. Para este. A este le vamos a llamar suma. Y creamos también ng gc o ng gc. Crear el de multiplicar. Multiplicación. No le puedo poner producto porque ya tenemos aquí un componente producto, pero ya tengo los dos. Entonces lo que va a hacer el padre es que ahora va a mandar a llamar al componente suma. Y no le vamos a mandar nada todavía. Y también va a mandar a llamar al componente producto. Ahorita con una línea de separación. Después vamos a ver cómo agregar Bootstrap para mejorar nuestra interfaz. Entonces este se va a llamar multiplicación. Y copiamos. Y listo, ya tengo acá. Obviamente en el padre nos va a marcar unos errores. Porque debemos de mandar a llamar al componente suma. Entonces suma component y multiplicación component. Hay que hacer el import. ¿Correcto? Y entonces ya tenemos, después de hacer el import, ya estoy mostrando la suma y la multiplicación. Y estos valores se van a enviar. Entonces, cuando demos enviar valores, lo que voy a decir acá es que this.a va a cambiar. Ahora le voy a mandar un valor 10 y un valor b, le voy a mandar un valor 15 para dejarlo fijo por ahora. Y aquí lo que vamos a decir es que al componente padre le vamos a decir que su atributo A es igual a nuestro atributo A del padre, ¿no? Entonces A, vemos cómo se llama en la suma. Vamos a crear ese atributo, ¿no? Entonces va a ser un decorador input y este va a ser public A, dos puntos, number igual a 0. Y recuerda, este input nos está marcando un error del import. Y aquí debemos de decirle que haga la transformación que nosotros tenemos aquí. Transform a number attribute. Entonces en la suma le decimos, esta es una entrada de tipo numérico. Y bueno, copiamos lo mismo para nuestro atributo B. Y esto mismo va a aparecer en la multiplicación. Si tú observas que bueno, estamos repitiendo código y que tú lo podrías hacer de otra manera, seguramente habrá otra mejor manera de hacerlo. Pero esto es solamente para mostrar el uso que le podemos dar a nuestras variables o nuestros atributos de tipo input, ¿correcto? Entonces, déjenme cerrar esto y ya está. Ya tengo en multiplicación y en suma las dos entradas. Entonces, en el padre voy a mandarle el valor de A a nuestro atributo A y el valor de B a nuestro atributo B. Y copiamos lo mismo
para la multiplicación. Y vemos que se sigue renderizando bien. Entonces nos vamos a ir a nuestra suma. Y lo que vamos a hacer aquí es mostrar lo que aquí estamos diciendo. A más B igual a X. Entonces vamos a decirle de tipo H6. Y vamos a decir A más B es igual. Y aquí vamos a hacer la interpolación. Y vamos a decir que es el resultado de la suma de los atributos A y B. Y nos vamos a la multiplicación. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a decir que A por B es el resultado de A por B, cada uno haciendo referencia a sus atributos, ¿no? Y vamos a ver aquí que, bueno, ahorita nos está diciendo A más B igual a 0 y A por B igual a 0. Vamos a ver qué está pasando en el padre. Vemos que A y B, vamos a ver qué valores tienen. Si observamos, tienen ahorita un valor 0, pero cuando le demos enviar valores va a cambiar a 10 y 15. Entonces, cuando le demos evaluar, cambia a 10 y 15. Y podemos ver que es cierto. Si en lugar de A y B queremos mostrar los valores, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, pues ¿qué tendrías que hacer en la multiplicación? Por ejemplo, en lugar de decir A, hacemos una interpolación para que muestre el valor de A, una interpolación para que muestre el valor de B, y si observas en tu código, ahora ya dice 0 por 0, y al evaluar 10 por 15. Y lo mismo puedes hacer en la suma. Nos vamos a la suma y decimos interpolar el valor de A, interpolar el valor de B, y vemos nuestra aplicación. Y ya tenemos 0 más 0 igual a 0, 0 por 0, y evaluar. Y ahí vemos cómo ya los resultados son adecuados. Pero lo que nosotros queremos es tomar el valor de acá, ¿no? De estos controles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podemos hacer lo siguiente. En el padre, y esto lo vamos a hacer para practicar lo que ya hemos pues venido haciendo, ¿no? Entonces, podemos aquí simplemente asociar esto a un form control. Bien, entonces aquí lo que vamos a decir es, vamos a decirle, quiero un form control que lo voy a relacionar con un control que debo de tener en mi caja, ¿no? Entonces, este sería txt valor A. Debo de tener este control. Y lo que vamos a hacer es que en el padre vamos a hacer un import de reactive. Ok, entonces vamos a hacer el import de Reactive Forms Module, ¿sí? Y para que nos permita usar los Form Control. Y entonces aquí en el padre vamos a crear esos Form Control. Y sería txt valor A de tipo Form Control igual a New Form Control. Y ahí está. Y copiamos lo mismo para el valor de B. Y listo, bueno, aquí me faltó copiar esto. Y listo, ya tenemos nuestros dos form control en nuestro padre. En el HTML tengo este form control para el valor A y hacemos la relación con form control el valor B. Hasta ahorita parece que todo está bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cuando le demos enviar valores, pues lo que vamos a decir es que en lugar de 10, este va a ser el valor que está en el control txt valor y punto value, ¿no? Entonces, lo mismo hacemos para el 15, que el valor B, perdón, y entonces este sería el componente B. Y listo, estoy tomando los valores de B y entonces voy a poner aquí un valor de 12, un valor de 13, evaluar, y vemos cómo estamos pasando el valor 12 y 13 tomados de nuestro form control.
Esto está explicado cuando veíamos formularios y form control. Aquí estoy haciendo uso de esto y no del form control name, porque no tengo un form group, sino que tengo controles independientes, ¿no? Entonces ya tengo relacionado en mi componente estos dos. Cuando lo doy a evaluar, automáticamente se cambia el valor de nuestro atributo A y que es enviado a los componentes hijos, ¿correcto? Entonces vamos a ver que ya tengo este contenido, solamente que no se ve igual porque no le estoy dando estilo para no hacer muy largo el video. Pero entonces ya vemos que sí funciona como un componente padre envía valores a los componentes hijos, ¿correcto? Y bueno, aquí estamos haciendo uso de form control, que tú puedes revisar los videos que ya hicimos de esto. Aquí lo más importante son estos valores de entrada en el padre, cómo manda a llamar al hijo, y en el hijo pues yo tengo mis dos valores de entrada logrados con nuestro decorador @input y una transformación para convertir nuestros valores a un valor de tipo de dato numérico. Correcto, pues eso es todo en cuanto a los input. Es la forma en la que nosotros vamos a poder comunicar de padre a hijo. Si queremos comunicar de hijo a padre, entonces estaríamos hablando de un output, que será un tema que veremos en próximas clases. Bien, espero que haya quedado claro el término del @input, cómo lo vamos a utilizar. Así que de mi parte es todo por esta clase. Nos vemos en una siguiente entrega. Hasta la próxima y gracias.